Tras la amenaza cibernética realizada por supuestos miembros del EPP, la Fiscalía analiza qué pasos tomar. Roberto con más detalles. Y así es, la fiscal Sandra Quiñones, fiscal antisecuestro, quien por años investigó los hechos consumados por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, afirma que es de cuidado lo que está sucediendo y estas advertencias también, porque este grupo criminal ha cumplido al pie de la letra con el manual de operaciones que había sido requisado en uno de los operativos realizados años atrás. Se habla de nuevos ataques, incluso la fiscal Sandra Quiñones afirmó que no debe descartarse que el grupo realice atentados en zonas urbanas. El hecho que el EPP mantenga secuestrados a un joven como Arlan Fick y a un efectivo policial es de una gran importancia simbólica, según la fiscal antisecuestro Sandra Quiñones. Además de esto, asegura que desde el Ministerio Público se encuentran trabajando para evitar otros secuestros, que de acuerdo al manual del grupo subversivo, podría apuntar a una prominente figura de la sociedad. Hay documentaciones, ¿verdad?, en donde ellos exponen a varios, no solamente a políticos, ¿verdad?, a varios, inclusive ganaderos, empresarios, autoridades del Ministerio Público. En ese sentido, la agente fiscal recordó que el EPP realizó un amplio trabajo de inteligencia antes de perpetrar un secuestro, infiltrándose entre el personal doméstico de las posibles víctimas. Nicolás Leos, Aldo Zucolillo y el hoy senador Mario Audo Benítez habían sido estudiados por personas infiltradas en sus casas, pero las fuerzas de seguridad advirtieron a tiempo esta situación. Quiñones también sostiene que no se debe descartar que el grupo armado concrete atentados en zonas urbanas. A partir de este momento debemos evitar decir, no, esto no va a ocurrir en la zona urbana. No, hay que cuidar todos los departamentos del país. Acuérdate que ellos estuvieron en CIDEPAR, estuvieron reclutando, la mayoría de los que hoy están condenados por el caso Cecilia son de CIDEPAR. No podemos olvidar esos departamentos, ningún departamento, porque ellos pueden, algunos dicen, no hay monte, pero el apoyo logístico no necesita monte. Para la agente del Ministerio Público, tampoco debe descartarse que el EPP siga recibiendo apoyo de las FARC, grupo subversivo colombiano que desde hace años mantiene a un importante grupo de secuestrados, modus operandi que al parecer estaría siendo emulado con el cautiverio de Arlan.